Entonces vamos a grabar esta clase que se refiere a tolerancia inmunológica. Es un tema muy interesante, muy entretenido, así que voy a compartir pantalla para que podamos conversar sobre este tema. ¿Ven el dibujo? ¿Alguien que conteste de todo este Sí, se ve, grupo? profe. Sí, profe, se ve. Profesora. Ya. Entonces, vamos a hablar sobre tolerancia inmunológica. ¿Qué significa conceptualmente tolerancia? En términos humanos, tolerante significa una persona tolerante, una persona que a pesar de que no le gusta una situación, la acepta y no hace nada al respecto. O sea, está de alguna manera el concepto de no interferir con lo que está ocurriendo o tolerarlo de buena manera o de mala manera, dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, una señora puede tolerar a su marido, a pesar de que ya no lo quiere, igual sigue viviendo con él. Una otra persona puede tolerar la presencia de un perro en su casa, a pesar de que no tiene mucho gusto en tenerlo allí, lo tolera. Bueno, ese es el significado de la palabra, digamos, en términos de la vida de los seres humanos. En términos de la actividad del sistema inmunológico, la tolerancia consiste en una respuesta inmunológica que consiste en no responder, o sea, en responder sin responder frente a un antígeno. Tal como se ve aquí, esto es una lata porque hay que estar entrando a la gente cuando llega tarde y uno tiene que interrumpir su clase. Como ustedes ven en este dibujo, cuando este linfocito recibe un antígeno a través de un receptor, supongamos en este caso sería un linfocito B, va a responder después de una serie de interacciones y de burocracias que están implicadas en la respuesta, van a responder multiplicándose y generando un clon de linfocitos que van a ir a actuar frente al antígeno que provocó la respuesta. Eso es lo que ocurre en una respuesta inmunológica común y silvestre, una respuesta protectora o una respuesta de hipersensibilidad, etcétera, etcétera. O sea, hay una respuesta efectora que existe, que está, que es medible y que consiste en células y moléculas que responden. Las células linfocitos T citotóxicos, linfocitos T de TH, H1, H2, linfocitos B que producen anticuerpos, etc. Entonces, en la tolerancia inmunológica lo que ocurre es que frente al primer contacto con el antígeno, el linfocito queda tolerante. Ya veremos por qué. ¿Y qué significa esto? Significa que si el mismo antígeno lo vuelve a estimular para que reaccione, el linfocito dice no, no voy a responder. Y es entonces tolerante hacia ese antígeno específicamente. Entonces es una respuesta que consiste en no responder con una respuesta efectora, o sea, no generar una respuesta efectora. Si tiene alguien alguna duda, por favor me interrumpe. Entonces, ¿cómo surgen estos conocimientos de la tolerancia inmunológica? Nuevamente tenemos acá el experimento más importante que dio origen y el pensamiento que dio origen a este concepto. Y hay dos grandes actores en este tema que son Peter Medawar en Inglaterra y Sir Macfarlane Burnet en Australia. Ambos logran el premio Nobel en 1960 por estos descubrimientos. Este Medawar es el que hace los experimentos, el que utiliza el modelo de Murino para obtener resultados. Y este caballero que está acá piensa
deduce y escribe. Entonces Burnett escribió un artículo muy famoso que se llama Self and Non-Self, en el cual él plantea que los linfocitos, que el sistema inmunológico en condiciones normales es tolerante a los antígenos propios y no genera respuestas contra lo propio, porque en la ontogenia, durante la etapa embrionaria y fetal, los linfocitos del embrión o del feto conocieron a los antígenos propios y aquellos linfocitos que son específicos para antígenos no propios son deletados. Entonces, son eliminados. Delete es eliminar. Entonces, lo que hizo Medawar fue dudar de aquello que estaba afirmando Burnett. Entonces dijo, voy a hacer algunos experimentos para comprobar si la teoría de Burnett es verdadera o falsa. Entonces, ¿qué es lo qué experimento craneó este caballero? Tomó, si ustedes miran este esquema que está aquí al lado, tomó ratones blancos e hizo un trasplante de ratón blanco a ratón blanco y vio que este trasplante se aceptaba. Hizo un trasplante de piel de ratón negro a ratón negro y vio que este trasplante se aceptaba. Pero si hacía un trasplante de ratón blanco a ratón negro, este no se aceptaba. Por lo tanto, era rechazado el trasplante. Ese es el control, ¿no es cierto?, de este experimento. ¿En qué consistió este experimento? Básicamente, él tomó células, aquí dice linfocitos, pero no son linfocitos, son células del ratón negro y las inyectó en los fetos de una ratona blanca. Fetos de ratón blanco. Entonces, los dejó in útero hasta que los ratoncitos crecieron y les hizo un trasplante desde un ratón negro y vio que el trasplante sí era aceptado, tal como dice ahí en la flechita. En cambio, el ratón negro seguía rechazando un trasplante del ratón blanco. Entonces, en definitiva, y aquí está el ratón de verdad, donde tienen ustedes aquí el ratón blanco que aceptó el trasplante del ratón negro. ¿Y por qué aceptó el trasplante del ratón negro? Porque, según lo que había dicho Burnett, que tenía razón, al conocer el ratoncito blanco en su etapa fetal, los linfocitos del ratón negro los interpretó como propios y los linfocitos específicos para esa combinación, esas células, esa combinación de molécula MHC, como hoy día sabemos, pensó que era propia y la aceptó. Por lo tanto, los linfocitos no se deletaron, no se eliminaron. Entonces, aquí vemos a los ayudantes de Medawar haciendo el experimento. Esto entonces es un caso muy descriptivo de lo que sucede cuando se aplica el método científico a las ideas en torno a un problema inmunológico o de cualquier tipo en la ciencia. Otro experimento que muestra cómo se puede inducir tolerancia en un ratón hacia un antígeno es el que hizo Weigel en Estados Unidos, que ideó un método experimental para mostrar la cinética, la dinámica de las respuestas de tolerancia inmunológica. Aquí el enfoque es distinto. Aquí lo que se hace es manipular el antígeno de manera de que sea en un caso inmunógeno y en otro caso tolerógeno, vale decir, en un caso induzca una respuesta inmune medible y en otro caso induzca una respuesta de tolerancia. ¿Qué es lo que hizo Weigel?
que estuvo entre paréntesis aquí en Chile en un congreso de inmunología del año 1973, en julio. Bueno, ¿en qué consiste el experimento? Si nosotros tomamos suero, en este caso suero bovino, suero de un buey, y lo centrifugamos a muy baja velocidad, vamos a tener un pellet que está aquí en este frasquito. ¿Ven la flechita que estoy mostrando, no? Sí, profe. Ya. Entonces, aquí en el fondo del frasquito que hemos centrifugado con el suero, van a estar las moléculas proteicas del suero conglomeradas, unas pegadas con otras. Y en el sobrenadante, acá, donde dice D, va a estar estas mismas moléculas, pero en forma de agregada, vale decir, sueltas las unas con las otras. Entonces lo que hizo Weigel fue tomar estas moléculas agregadas como antígeno o estas moléculas deagregadas como antígeno. Por eso dice agregada, deagregada. Entonces miremos cómo hicieron el experimento. A un grupo de ratones tomó la ceroalbúmina bovina agregada, o sea, esta que está acá abajo en el pellet, y se la inyectó a un ratón. Esperó una semana o 10 días y tomó suero del ratón y obviamente encontró anticuerpos anti la albúmina sérica bovina. Y esos anticuerpos estaban ahí presentes en el suero del ratón inoculado. Sin embargo, si tomaba la ceroalbúmina deagregada, o sea, esta que está aquí en el sobrenadante, y se la inoculaba a un ratón de la misma cepa, ustedes ven los ratones son todos iguales, y tomaba suero de este ratón después de 10 días y veía que no hay anticuerpos en contra de la ceroalbúmina bovina. Entonces ahí la pregunta es, ¿no hay anticuerpos porque el sistema inmune no captó que existía este antígeno? ¿O qué fue lo que pasó? Se pregunta Weigel. Entonces, lo que hace es tomar la ceroalbúmina bovina agregada, que había visto que sí lograba tener una respuesta inmunológica, se la inocula a este mismo ratón, toma suero y ve que aún no hay anticuerpos anti-ceroalbúmina bovina. Entonces eso muestra que si inyecta el antígeno como de agregado primero, el sistema inmunológico se hace refractario a generar una respuesta inmunológica frente a esos epitopos de esa proteína. El sistema inmune entonces, entre comillas, decide no responder frente a esos antígenos. Y eso se denomina entonces tolerancia inmunológica. Y Weigel entonces aporta un gran componente de la respuesta inmunológica en el sentido de que él demuestra que dependiendo de cómo el antígeno llega al sistema inmunológico, va a ser la respuesta que se obtenga. Entonces, nosotros podemos tomar el concepto de tolerancia inmunológica, vale decir, una respuesta que consiste en no responder frente a dos grandes frente a dos grandes situaciones. Podemos tomar al individuo como un individuo completo, como esta señora que está aquí dibujada, pintada por Leonardo da Vinci, uno de los cuadros más hermosos que existe. Y podemos decir que normalmente somos tolerantes a los antígenos propios. O sea, en la normalidad nosotros no respondemos con nuestro sistema inmunológico frente a nuestros antígenos, frente a los antígenos que nos caracterizan como individuos y frente a cualquier antígeno propio. Simplemente somos tolerantes a esos antígenos. Ahora, si miramos la tolerancia a nivel de un solo linfocito, cualesquiera, ese linfocito puede estar ya sea
en un estado virgen, o sea, no haber conocido a su antígeno, o si lo ha conocido, puede tener dos alternativas bien concretas. Una es responder frente a ese antígeno con una respuesta efectora, ya sea celular o humoral, según sea un linfocito T o B, o bien quedar tolerante. Entonces, a nivel de un linfocito, cada linfocito va a tener un estatus, digamos, ya sea de linfocito respondedor o linfocito tolerante. ¿Queda claro ese concepto? ¿Hay alguna duda? Este tema no es fácil, cuesta un poco entenderlo, por eso les pregunto si está todo ok con ustedes. ¿Hay alguna duda hasta este momento? No, parece que no. Entonces, seguimos. Entonces, ¿cómo podemos definir la tolerancia inmunológica? Como una respuesta inmune adaptativa, por lo tanto es altamente específica y transitoria, que consiste en no originar una respuesta efectora frente a un determinado antígeno. Pero, como dice al principio, es una respuesta. O bien puede ser definido como la falta de respuesta efectora a un antígeno provocada por la exposición previa a dicho antígeno en determinadas condiciones. Eso hay que agregarlo aquí detrás. En el caso del experimento de Weiser, D agregado o agregado. El D agregado es un tolerógeno porque origina una tolerancia y el agregado es un inmunógeno porque origina una respuesta inmunológica. Entonces, a raíz del reconocimiento de un antígeno, aquí en esta microfotografía, en el microscopio electrónico, observamos una célula presentadora de antígeno, presentando un antígeno a un linfocito, y este linfocito que recibió la información del antígeno puede generar una respuesta, ya sea de célula citotóxica, en caso de que sea un TCD8, o puede activar macrófagos por citoquinas en el caso de que sea un TCD4. O bien puede ayudar a una respuesta humoral en el caso de que sea un linfocito TSD4H2 o un linfocito folicular, FH. Entonces, la respuesta de tolerancia es otra alternativa que tiene este linfocito y en ese caso genera una respuesta que consiste en no responder, o sea, en no generar una respuesta efectora. Entonces vamos a ver cómo ocurren qué cosas suceden para explicarnos por qué el linfocito puede responder respondiendo o puede responder no respondiendo. Entonces, ¿cuáles son las características de la tolerancia inmunológica? Primero, es un tipo de respuesta inmune adaptativa. Es altamente específica. O sea, si en el experimento de Weigel que vimos anteriormente, si la segunda inoculación, por ejemplo, si ponemos la ceroalbúmina bovina D agregada como primera inoculación y después ponemos una albúmina de ave o de culebra o de lo que ustedes quieran, entonces sí va a haber una respuesta porque el antígeno es diferente. O sea, es altamente específica. Es un proceso activo irreversible inducido por el antígeno. Puede afectar a linfocitos T o B o ambos. Es más fácil de inducir y dura más en linfocitos T que en linfocitos B. Y aquí esta aseveración nos está diciendo que es una respuesta, como cualquier respuesta inmunológica, transitoria, vale decir, tiene un inicio, un desarrollo y la respuesta termina. Por lo tanto, nosotros, como individuos, para mantener la tolerancia a los antígenos propios y no hacer enfermedades autoinmunitarias,
tenemos que estar permanentemente induciendo tolerancia a los antígenos, a los linfocitos autorreactivos que tenemos en la periferia. Y es un fenómeno natural, sin embargo, puede ser inducido experimentalmente. Ahora, ¿qué sucede cuando el organismo deja de ser tolerante a los antígenos propios? Se generan fenómenos autoinmunes que son transitorios y que no producen daño, o bien enfermedades autoinmunes que son progresivas y sí producen daño. Ambos, este tema lo vamos a ver más adelante, el tema de las enfermedades autoinmunes. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Bien, entonces vamos a analizar cómo se genera la tolerancia a los antígenos propios en el individuo y cómo se genera la tolerancia en las células. Vamos a tomar los dos aspectos. Entonces, para poder entender bien esto, es importante recordar que todo esto de ustedes, lo que está en este diapositivo, ustedes ya lo vieron, y es que durante la ontogenia opera el azar en la generación de los receptores para antígeno, de manera de que pueden surgir receptores en contra de antígenos propios. Por lo tanto, se generan linfocitos que son específicos para péptidos de antígenos propios y para péptidos de antígenos no propios. En tercer lugar, los linfocitos específicos para péptidos de antígenos propios o linfocitos autorreactivos, así se los denomina, son potencialmente peligrosos. Pueden generar respuestas efectoras contra antígenos propios cuando salgan a la periferia. Y, por último, el sistema cuenta con mecanismos que hacen menos probable que ello ocurra, que son los mecanismos de tolerancia inmunológica central y periférica. En condiciones entonces normales nosotros somos tolerantes a los antígenos propios. ¿Por qué? Primero, y esto es un resumen bien importante que ustedes tienen que, digamos, entender. Primero, ¿por qué somos tolerantes? Porque la mayoría de los linfocitos con receptores específicos para antígenos propios han sido eliminados durante la ontogenia. Y ese proceso que ustedes ya conocieron como selección negativa, en el timo y en médula ósea se denomina tolerancia central. En segundo lugar, somos tolerantes a los antígenos propios porque los linfocitos autorreactivos que no han sido eliminados están en estado de tolerancia inmunológica, que también se denomina anergia clonal. Vale decir, ese clon de esos linfocitos específicos responde sin responder. Están anérgicos. En tercer lugar, porque existen linfocitos que regulan inhibiendo respuestas frente a antígenos propios. Suprimen respuestas inmunológicas y estos son los linfocitos T reguladores o T-reg. Y finalmente, en cuarto lugar, porque la activación puede inducir la muerte celular. Y en ese caso, en la periferia, se puede producir también de lesión clonal. Entonces vamos a ir viendo con más detalle todos estos aspectos de la tolerancia inmunológica. Y acá en este esquema del libro Abbas está el resumen de lo que puede ocurrir en la tolerancia. Si nosotros tenemos un precursor linfoide acá arriba, sabemos que este va a originar linfocitos con distintas especificidades que están señaladas en estos receptores que tienen, si ustedes se fijan, distintas formas. Este recibe un antígeno redondito, este un antígeno triangular, este un antígeno cuadradito, etc. Entonces, cuando este receptor es específico para el antígeno propio, entonces se produce la selección negativa, ya que la unión entre el antígeno y el receptor para el antígeno es
muy, muy fuerte y por lo tanto esta célula es deletada y muere. Si la unión del antígeno propio con el receptor es medianamente afín o bajamente afín, entonces el linfocito va a medir, a salir a la periferia. En la selección positiva y ¿cómo se dice? Commitment. O sea, el linaje, el compromiso del linaje del linfocito y la baja afinidad con el antígeno va a permitir la salida de clones, ¿no es cierto?, que van a ser linfocitos, ya sea linfocitos CD4, CD8 o B en el caso de la médula ósea, que van a contactar con antígenos no propios y van a generar respuestas inmunológicas. Entonces, esto ustedes ya lo vieron en la clase de desarrollo de linfocitos T y es simplemente un resumen para acordarnos de cuáles son los mecanismos de selección positiva y negativa. Entonces, cuando nosotros miramos los tejidos linfoides, podemos imaginarnos que vamos a tener en las siguientes situaciones posibles. Nosotros tenemos un timo fetal aquí y los linfocitos que reconocen MHC propio y antígeno propio con mediana o baja afinidad van a ser linfocitos que van a salir a los linfonodos periféricos y los podemos llamar coloquialmente como linfocitos útiles, porque van a ser linfocitos capaces de reconocer MHC propio y antígeno no propio con alta afinidad y por lo tanto van a poder responder frente a los antígenos no propios. Por otra parte, si no se eliminan los linfocitos que reconocen MHC propio y antígeno propio con alta afinidad, estos linfocitos autorreactivos van a salir a la periferia y los podemos denominar linfocitos peligrosos. Por otra parte, si los linfocitos no reconocen al MHC propio, entonces no salen hacia la periferia porque mueren por apoptosis en el timo, y si salieran algunos van a ser linfocitos inútiles. Entonces, desde un punto de vista de la proyección que podemos hacer con respecto a estos linfocitos, podemos tener en la periferia linfocitos útiles, linfocitos peligrosos fundamentalmente, y los linfocitos inútiles que mueren porque no han recibido la señal de vida que le da el reconocimiento del MHC propio. Profe, Dígame, en Sebastián. el apartado de los linfocitos útiles, ¿Sí? se reconocen MHC propio y antígeno propio. ¿Es propio? Claro, porque lo que pasa es que en el timo fetal, que está aquí en el centro del diapositivo, no se expresan antígenos no propios, porque el feto está dentro de la madre, está separado del medio ambiente por la placenta, y normalmente no ingresan antígenos no propios al feto. Entonces, en el timo fetal solo se presentan antígenos propios. Ahora, los antígenos no propios son generalmente muy parecidos a los antígenos propios. Entonces, los TCRs que reconocen antígeno propio con mediana o baja afinidad, o sea, que no calzan exactamente fuerte, sino que más o menos nomás, esos van a reconocer cuando salgan a la periferia al antígeno no propio con alta afinidad. ¿Me entiendes tú? Sí. Ya, qué bueno. Entonces, para resumir, en la tolerancia central se eliminan los linfocitos T y B autorreactivos durante la ontogenia mediante la deleción clonal. Los linfocitos B se eliminan en la médula ósea y los linfocitos T son deletados en el timo. Por lo tanto, cuando este guaguito nazca, va a tener en su periferia, la gran mayoría de los linfocitos van a reconocer MHC propio con antígeno no propio
con alta o mediana afinidad. Y aquí vemos lo mismo, muerte por negligencia, selección positiva y selección negativa, y la afinidad del TCR por el MHC péptido propio es el parámetro crucial en la definición del destino de cada linfocito. Y las células que no tienen afinidad o tienen afinidad muy baja por MHC propio no reciben la señal de vida necesaria para seguir su maduración y mueren. Y esos son estos que están aquí señalados de color azul, que se denominan muerte por negligencia. Si el TCR tiene mediana afinidad por el péptido propio y el MHC propio, entonces sobrevive y se diferencia y es lo que llamamos selección positiva. Y si el TCR tiene alta afinidad por el péptido propio MHC propio, entonces muere, que se denomina este proceso en estas células que están aquí dibujadas de color café, se llama de lesión clonal, o bien, y aquí hay un nuevo componente que no habíamos hablado, es edita el receptor o sale como célula reguladora. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el receptor, o sea, los genes del receptor son editados, o sea, hay unos pequeños cambios en el receptor de manera de que cambie un poquitito su afinidad y sea entonces de mediana o baja afinidad. Y por otra parte, en presencia de determinadas citoquinas, estos linfocitos pueden convertirse en linfocitos T reguladores, que son unos linfocitos sumamente importantes para la tolerancia periférica. Voy a apagar esto porque está sonando mucho. Espérenme un minutito. Eine Minute. Vamos a ver dónde se apaga esta cosa. Ahí está. Listo. Ya, sigamos. ¿Vamos bien hasta ahora, chiquillos? ¿Hay alguna duda? ¿No? Ustedes son gente muy inteligente, pues entienden todo inmediatamente, no tienen ninguna duda. Mecanismos de tolerancia a antígenos propios, y aquí hay un resumen de ambos mecanismos, los de la tolerancia central y los de la tolerancia periférica. Vamos siguiendo el monito. Tenemos el precursor linfoide, los linfocitos inmaduros, el reconocimiento del antígeno propio, y ahí pueden suceder tres cosas. Una cosa que puede suceder es que haya la lesión clonal de la cual acabamos de hablar. La segunda cosa que ocurre solamente en los linfocitos B es la edición de los receptores de manera de que cambien levemente su afinidad por el antígeno y se hagan menos afines y por lo tanto pueden sobrevivir y salir a la periferia. Y finalmente en el timo se puede producir el desarrollo de linfocitos T reguladores, que son linfocitos que van a suprimir respuestas inmunes en la periferia. Entonces estos linfocitos salen hacia la periferia y pueden adquirir la tolerancia periférica, ya sea por una condición de anergia clonal, por una condición de apoptosis o por una condición de supresión. Entonces, ahora vamos a hablar fundamentalmente de este tipo de tolerancia. Entonces, cuando tenemos una respuesta inmunológica normal, vamos a tener un linfocito, por ejemplo, con un antígeno, en este caso ponen aquí un microbio, un microorganismo, y se va a producir la proliferación, diferenciación y generación de una respuesta efectora. Cuando hay una tolerancia hacia lo propio, vemos al linfocito autorreactivo
que se encuentra con un antígeno propio y le pueden ocurrir las tres cosas que estaban señaladas en el diapositivo anterior, sea la tolerancia periférica, que se denomina anergia, la delesión, porque el linfocito muere, o un cambio de especificidad, porque se edita el receptor. No sé si el doctor Aguillón les habló de edición de los receptores en su clase o no. Hola. Creo que no. ¿Qué? Creo que no. No, ya. Entonces, en la ontogenia no todos los antígenos propios se expresan y aquí hay un mecanismo que es realmente muy, muy interesante y que es un poco más nuevo que el mecanismo que describió Burnett en los años 40 y se refiere a cómo podemos nosotros asegurar de que la mayor parte de los linfocitos autorreactivos se elimina en el timo. Y es la participación del gen que se denomina AIRE, que quiere decir un gen regulador autoinmune, que previene la autoinmunidad a través de la expresión de antígenos. Fíjense que esto es bien, bien interesante. A través de la expresión de antígenos tejido específicos, Tissue Specific Antigen, en células epiteliales medulares tímicas, las MTEX. Lo que ocurre aquí es que las células, este gen AIRE induce en las células presentadoras de antígenos medulares tímicas la expresión de una batería de antígenos propios de tejidos periféricos en células del estroma tímico, promoviendo la delesión clonal de las células T en proceso de diferenciación, que los reconoce. Doy un ejemplo. Estamos en un feto, en un estado intrauterino, el niño se está desarrollando, está produciéndose todos los procesos de lesión clonal a los antígenos que son presentados en el timo. ¿Qué antígenos son presentados en el timo? Fundamentalmente los antígenos ubicuos, o sea, los antígenos que están circulando, que forman parte de todas las células nucleares. Sin embargo, hay algunos antígenos que no se expresan en el timo por razones anatómicas, porque no llegan a expresarse en el timo. Por ejemplo, los antígenos de la glándula tiroides, para ponerles un ejemplo. Entonces, esos antígenos es poco probable que lleguen al timo a expresarse, a ser presentados y a producir la delesión de las células específicas para ellos. Entonces, ¿qué es lo que hace el gen AIRE? El gen AIRE obliga a esa célula presentadora de antígeno a sintetizar el antígeno de la tiroides y presentarlo en el timo para que los linfocitos anti-antígeno tiroideo se deleten. ¿Ya claro? Es bien complejo el asunto. Profe, Diga. ese gen, ¿qué tan grande es? Porque si una batería de antígenos propios de tejidos periféricos son muchos, pues, entonces... Son hartos, pero no infinitos. O sea, incluso presentan antígenos tumorales. O sea, este gen AIRE es bien interesante. Entonces, lo que dice aquí es, si tú te fijas en el monito, en un timo normal, tú tienes estas células presentadoras de antígenos epiteliales que están presentando un antígeno propio que normalmente no se presenta en el timo y se produce la delesión clonal de esa célula efectora. Y podría desarrollarse una célula T reguladora. Y entonces mantenerse la tolerancia a lo propio y al antígeno. Olvidémonos por el momento de los antígenos tumorales porque ahí se nos enreda el asunto, a lo propio. Entonces, si este gen no está, y se ha visto que no está en algunas especies de, algunas cepas de ratones, por eso se estudió tan
también este gen, porque existe una cepa de ratones que no los tiene. Entonces, en un timo que tiene deficientes estos genes aire o que no se expresan, no presenta el antígeno propio que no llega normalmente al timo, la célula escapa de la selección negativa y se produce la enfermedad autoinmunitaria. Y además no se desarrollan adecuadamente los linfocitos T reguladores. Entonces todo este juego que hay es muy impresionante, por lo menos cuando yo leí por primera vez este mecanismo lo encontré realmente increíble. Y como tú dices, estos genes, yo no sé exactamente cómo se las arreglan para poder producir tanta variedad de péptidos. Pero vamos a ver acá las mutaciones, entonces, en este gen aire, conducen a enfermedades autoinmunes multiorgánicas en humanos y en ratones. Por ejemplo, en humanos puede conducir al síndrome de poliendocrinopatía autoinmune tipo 1, que es donde hay enfermedades autoinmunitarias que afectan un montón de glándulas endocrinas. Y aquí está lo que aquí están las funciones del gen aire en las células presentadoras de antígeno epiteliales tímicas, y lo que hacen es aumentar la expresión de estos antígenos, aumentar la expresión de quimioquinas, promover la selección negativa en los timocitos, desarrollar los linfocitos T reguladores tímicos y participar en la apoptosis de estas células epiteliales. Entonces, el gen aire consigue la tolerancia a lo propio, promoviendo la expresión de miles de antígenos tejido específicos que normalmente no se expresan en el timo. Por ejemplo, insulina y proteínas de la mielina. Además, interviene en la expresión de quimioquinas, diferenciación de células epiteliales tímicas y su apoptosis, y en el desarrollo de linfocitos T reguladores. Esto se lo muestro, ¿por qué? Porque creo que ustedes deben conocer lo complejo y lo perfecto que son los sistemas que mantienen a nuestros linfocitos en respeto, digamos, o tolerancia a los antígenos propios, y cómo esto puede fallar y conducir a las respuestas inmunológicas contra lo propio, que finalmente va a conducir a enfermedades autoinmunitarias. Entonces, ¿cuáles son los factores que promueven la tolerancia en lugar de la estimulación de respuestas inmunes efectoras por un determinado antígeno? Este es como un resumen de cuáles son las condiciones en la periferia, ya nos hemos salido de la tolerancia central, para mantener a los linfocitos autorreactivos, que como vimos, sí salen del timo. Nosotros normalmente, o sea, en este minuto, todos nosotros tenemos linfocitos autorreactivos circulando. Todas las personas tienen linfocitos autorreactivos circulando. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que hacen posible la mantención de este estado de tolerancia? En primer lugar, cuando el antígeno está en dosis muy bajas o muy altas en el organismo, puede producir tolerancia. Cuando hay persistencia del antígeno en el hospedador, en el huésped. Cuando se introduce por vía endovenosa u oral, los antígenos pueden producir tolerancia más fácilmente si ingresan al organismo por vía endovenosa u oral. Esto, en el caso, obviamente, de la tolerancia experimental, es muy importante. Cuando hay ausencia de coadyuvantes, o sea, cuando el antígeno es presentado sin que haya un proceso inflamatorio involucrado. Cuando hay bajas concentraciones o ausencia de coestimuladores, interleuquinas, etc. Y cuando las propiedades fisicoquímicas del
del antígeno lo hacen ser un tolerógeno más que un inmunógeno, como es el caso del experimento de Weigel, ¿no es cierto?, donde el estado de agregado es un estado tolerogénico. Aquí nuevamente vemos la tolerancia en los linfocitos B, de la cual casi no hemos hablado. La tolerancia central se produce tanto en los linfocitos B1 como en los linfocitos B2, ya sea en el hígado fetal o en la médula ósea, en el estado de linfocito B inmaduro, cuando este linfocito B inmaduro reconoce antígeno propio con muy alta afinidad, entonces se deleta, y cuando reconoce con mediana o baja afinidad pasa hacia la periferia y puede entonces editar su receptor o permanecer como linfocito autorreactivo en estado de tolerancia periférica. Y la tolerancia periférica también está mantenida por la presencia de linfocitos T reguladores. Entonces, en el timo surgen los linfocitos T reguladores cuando el linfocito tiene muy alta afinidad por el antígeno, puede sufrir apoptosis o bien puede desarrollarse como linfocito T regulador, siempre que cuando esta interacción ocurra existan determinadas citoquinas que conducen hacia este fenotipo de linfocito. Entonces los linfocitos reguladores se originan en el timo, son los llamados linfocitos T reguladores naturales, o en la periferia, y son entonces los linfocitos T reguladores adaptativos o inducibles. Se desarrollan, como les decía, por acción de factor de crecimiento transformante beta sobre los linfocitos TCD4 que están reconociendo al antígeno con alta afinidad, estimulando la expresión del factor de transcripción FOXP3. Cuando esa citoquina hace que se transcriba este factor, el FOXP3, entonces se produce el switch hacia el fenotipo regulador. Los linfocitos T reguladores pueden suprimir respuestas inmunes en linfocitos T, tanto en las etapas de activación como en la etapa efectora. Y en los linfocitos B, en ambas también tipos de etapas, y en las células NK. Ahora bien, ¿cómo suprimen los linfocitos T reguladores a las respuestas T? Los linfocitos T reguladores pueden suprimir las respuestas, ya sea secretando interleuquina 10 o inhibiendo al factor de coestimulación B7 en las células presentadoras de antígeno. Y aquí hay otro mecanismo que también realmente es muy increíble, y es que los linfocitos T reguladores pueden consumir la interleuquina 2, o sea, expresar tantos receptores para interleuquina 2 que atraen todas las moléculas de interleuquina 2 y no las dejan disponibles para que esta interleuquina active otros linfocitos. Esto todo parece de ciencia ficción, pero realmente los experimentos que muestran estos mecanismos están muy bien documentados, y es ya un mecanismo seguro, digamos. O sea, se ha demostrado fehacientemente que sí ocurre de esa manera. Entonces, la tolerancia periférica por linfocitos T reguladores, que están aquí señalados de color café, expresan el factor de transcripción FOXP3 y al reconocer al antígeno, por ejemplo, al haber reconocimiento de antígeno en un linfonodo, estos linfocitos T reguladores pueden interactuar en este reconocimiento, ya sea inhibiendo la activación de las células T o inhibiendo la función efectora de las células T. O sea, pueden inhibir tanto a nivel del reconocimiento como a nivel de la
acción efectora de los linfocitos. Profe, Diga. esa interleuquina 2, ¿de dónde sale? Interleuquina 2 es un factor de crecimiento que se desprende en el momento en que, a ver, yo te voy a explicar acá. Cuando el linfocito T, naïf, o sea, virgen, reconoce a un antígeno, después de reconocerlo, se desprende y se produce un cambio a raíz de la acción de esta molécula de coestimulación, se produce un cambio en el linfocito en el sentido de que se expresa el gen del receptor de interleuquina 2 y este linfocito secreta interleuquina 2 y se autoestimula a proliferar. O sea, la interleuquina 2 es una citoquina que es un factor de crecimiento. Entonces, supongamos que un linfocito cualesquiera reconoce al antígeno en la célula presentadora de antígeno, recibe la señal 1, la señal 2, ustedes ya vieron eso, y lo que dice la señal es que exprese el receptor para interleuquina 2 y secrete interleuquina 2 y de esa manera se autoestimula a proliferar y produce la estimulación hacia la proliferación de cualquier linfocito que haya reconocido antígeno en condiciones de coestimulación. ¿Te queda claro, Sebastián? No mucho. O sea, la interleuquina que aparece en la parte superior de la foto vienen de otros linfocitos que fueron activados. No, del mismo linfocito que se activó. Lo que pasa es que esta interleuquina 2 participa aquí para generar los linfocitos FOXP3. ¿Ya? Olvídate de esta parte de arriba. Esta parte de arriba es cómo se generan los linfocitos reguladores. ¿Ya? Y esta es la, si tú vuelves al coso anterior, pueden originarse en el timo o en la periferia. Entonces, aquí se está originando en el timo y aquí se está originando en la periferia. ¿Ya? Entonces, estas células FOXP3, que son reguladoras, pueden actuar ya sea en la etapa de reconocimiento del antígeno, haciendo tolerante a este linfocito que está aquí, o pueden inhibir las funciones efectoras de los linfocitos, impidiendo entonces la autoinmunidad mediante diciéndole stop a que no efectúen una célula, una respuesta efectora, valga la redundancia. ¿Ya? Entonces, lo otro que pueden hacer, que no está señalado en este mono, es consumir las interleuquinas 2 de manera que no estimulen a otros linfocitos que están reconociendo antígenos. Pero volviendo a la interleuquina 2, lo que hace esta célula, olvídate del resto olvídate de todo esto. Miremos solamente este monito de aquí, ¿ya? Este monito de aquí. Ustedes tienen una célula presentadora de antígeno. Acá está el MHC clase 2 con el péptido. Acá están las moléculas de coestimulación. Entonces, ¿qué es lo que dicen estas señales que se transmiten hacia este linfocito? Le dicen, exprese receptor para interleuquina 2 y secrete interleuquina 2. Entonces, este linfocito se desprende de aquí, expresa el receptor para interleuquina 2, expresa interleuquina 2 y se autoestimula para proliferar. ¿Ya? Y se produce lo que llamamos expansión clonal. ¿Te queda claro, Sebastián? Sí, o sea, es que le iba a decir que esa parte la entiendo, pero lo que no entiendo es por qué cuando estamos generando los T reguladores, ¿por qué cuando estamos generando los T reguladores aparece interleuquina 2? ¿Por qué? Porque es parte de la citoquina junto con el factor transformante beta que va a determinar de que se exprese ese factor de transcripción y el linfocito se convierta en un T regulador.
Ah, O ya. sea, Pero ese está en el medio, ¿o no? ¿O es por ella misma? ¿Cómo? Esa interleuquina 2 y el factor ¿Mm? están en el medio, son Están secretados por en, los están linfonodos. en el timo, claro, en el medio o en los linfonodos, donde Ay, se originan los linfocitos T reguladores. ya. Ok, ahora sí. ¿Ahora cachaste bien? Sí. Ya. Entonces, la tolerancia periférica se puede producir activación de la respuesta inmune al haber contacto MHC, antígeno TCR y molécula de coestimulación que ustedes ya conocieron, como la CD28 y la CD8086, que está señalado acá. Entonces aquí tenemos un linfocito T naïf que está reconociendo mediante su TCR y está recibiendo la coestimulación, entonces esta célula se va a proliferar, va a diferenciarse, va a sobrevivir y va a ejercer una función efectora. Ya, ahora vamos a ver otras maneras de inducir tolerancia, que no son a través del linfocito T regulador, otras formas. Si este tema no es fácil, o sea, es bastante complejo. Entonces, si es que en vez de estar presente el CD28, la unión con CD80 y 86, están presentes las moléculas CTLA4, entonces si cambia la molécula que recepciona la coestimulación, la célula puede ir hacia la tolerancia, la anergia y la inactivación y quedar tolerante. O sea, la célula no se muere, sino que queda tolerante y queda inactiva funcionalmente. ¿Ya? Entonces, al haber contacto entre MHC, antígeno y TCR y la molécula CTLA4 o la molécula PDI1, o bien al no existir coestimulación, en esas tres circunstancias las células pueden quedar tolerantes. Y finalmente se pueden generar linfocitos T reguladores al haber el contacto entre MHC, antígeno TCR y la presencia de este factor de crecimiento transformante beta. ¿Ya? Entonces, estas son los dos grandes mecanismos que dan cuenta de la tolerancia periférica. Y aquí está un poco mejor explicado lo de la molécula CTLA4, que quiere decir Cytotoxic T Lymphocyte Antigen 4. Ahora, los nombres que les ponen a estas moléculas dependen del autor que las descubrió, y es un receptor inhibidor expresado en los linfocitos T, es de la familia CD28, que se une a la molécula coestimuladora B7. La interacción entre B7 y CTLA4 induce la anergia del linfocito, lo que constituye un mecanismo de tolerancia periférica. Y acá vemos entonces, en la letra A tenemos el MHC, en este caso el clase 2, con el péptido, el TCR, y da la primera señal al núcleo, la molécula B7 más la CD28 da la segunda señal al núcleo y este linfocito se va a activar. Sin embargo, si el B7 en vez de interactuar con CD28 interactúa con CTLA4, entonces se produce una señal negativa y el linfocito queda absolutamente tolerante, o sea, no responde al antígeno con una respuesta efectora. ¿Ya? Ahora, si nosotros bloqueamos, inhibimos, estimulamos, me confundí, estimulamos CTLA4, entonces se produce un bloqueo de las señales de activación. La molécula CTLA4, entonces, en una respuesta normal,
hay una molécula CD28 y se produce la respuesta celular o humoral, y celular H1, H2 o CD8, y cuando hay anergia, en vez de la CD28, vamos a tener a la molécula CTLA4 que va a inhibir y provocar una respuesta anérgica en el linfocito. Lo otro que sucede es que si no está presente la molécula B7, tal como se señala acá, entonces no se produce la señal de activación, sino que se produce la señal de anergia, de acuerdo a este sistema de unión de señales en la superficie del linfocito y de la célula presentadora de antígeno. Ahora, hay otro mecanismo más de tolerancia que depende de la inducción de apoptosis en las células. O sea, esta es una lesión clonal periférica. Normalmente, en condiciones normales, y aquí está lo que les contaba yo de la interleuquina 2, normalmente la célula virgen reconoce el antígeno, recibe la interleuquina 2 y, entre otras cosas, se genera una proteína antiapoptótica y se generan señales de estimulación de la proliferación y diferenciación de los linfocitos. Cuando hay el reconocimiento de un antígeno propio, se puede inducir proteínas proapoptóticas en vez de proteínas antiapoptóticas. Si ustedes se fijan en este monito, acá las proteínas antiapoptóticas están dibujadas de color verde y la célula sobrevive y no se muere y prolifera y se diferencia y genera una respuesta inmunológica. En cambio, cuando hay un reconocimiento de un antígeno propio, se puede expresar en las proteínas BIM, que son proteínas proapoptóticas, y la célula se muere y se produce la delesión clonal en la periferia. Por otra parte, y este es otro mecanismo que induce la apoptosis, el reconocimiento de un antígeno propio hace que se exprese el Fas y el Fas ligando. El Fas ligando se une al Fas y se produce la apoptosis de los linfocitos. Entonces hay un mecanismo de lesión clonal central en el timo en la época embrionaria, y hay un mecanismo de lesión clonal periférica que se produce en la periferia a través de la inducción de las proteínas BIM, que son proapoptóticas, o a través de la expresión de las proteínas Fas ligando en los linfocitos, que los llevan también a la apoptosis. Bien, son los mecanismos más tradicionales de inducción de tolerancia. Hoy en día se está investigando muchísimo la participación de las células dendríticas en la tolerancia, en el sentido de que las células dendríticas podrían eventualmente inducir tolerancia en los linfocitos que reciben el antígeno a través de variaciones en la presentación de antígeno. Entonces, las células dendríticas, aquí las vemos, células dendríticas actuando en condiciones normales. Para recordar, ¿no es cierto?, se diferencian a partir de una célula multipotente, pluripotente de médula ósea, y van a ir a las células, van a ir a situarse en los tejidos, van a recibir al antígeno, lo van a fagocitar, van a procesarlo y van a presentar, migrando hacia los linfonodos, van a presentar al antígeno en un estado de madurez, a los linfocitos T, y van a activar linfocitos B y células NK. Entonces, esto es lo que normalmente hacen las células dendríticas. Entonces, además de esto, promueven la tolerancia inmune a través de la selección negativa de células T autorreactivas y la generación de células reguladoras en el timo,
durante la adquisición de la tolerancia central. Esto ya lo vimos, son células, ¿no es cierto? En el timo hay células dendríticas que pueden participar en la selección positiva y negativa. Y también limitan la diferenciación de las células T efectoras y promueven la diferenciación de T reguladores en la periferia a través de distintos mecanismos. Cuando estos mecanismos fallan, entonces se produce autoinmunidad. Entonces, en la tolerancia central, esto ya lo vimos, así que no lo voy a leer nuevamente, son la generación de T reguladores y de la selección negativa. Y en la tolerancia periférica, aquí muestra cómo que en ausencia de inflamación, vale decir, en ausencia de citoquinas proinflamatorias, las células dendríticas pueden presentar autoantígenos a los linfocitos T, proporcionando una activación transitoria que puede conducir a la anergia o la delesión de estas células T. Entonces, es un proceso activo que requiere la señalización TCR. Esto es un tema que está en desarrollo y es muy importante pensar en que las células dendríticas tienen un rol porque las células dendríticas pueden ser manipuladas in vitro y se podría eventualmente, y esa es la intención que tienen los inmunólogos al estudiar esta posibilidad, se podría manipular a las células dendríticas para inducir tolerancia en las células que podrían eventualmente conducir a enfermedades autoinmunitarias. Entonces las células dendríticas participan ya sea presentando el antígeno propio en el timo, originando una tolerancia central, o bien en el caso de una tolerancia periférica, pueden conducir a un estado de anergia o a la generación de linfocitos T reguladores. Aquí mostramos en la activación lo que ocurre con la activación y lo que ocurre con la tolerancia. Entonces, una misma célula dendrítica, dependiendo si está o no presentando determinadas moléculas de superficie, puede inducir tolerancia en los linfocitos o puede inducir una respuesta efectora. Entonces, en resumen, las células dendríticas tienen un rol en la inducción de tolerancia que cuando falla puede conducir a la activación de linfocitos TCD8 autorreactivos que pueden matar células propias o pueden inducir la formación de linfocitos TCD4 autorreactivos que van a reclutar macrófagos para también producir daño en las células propias. En cambio, estas mismas células, dependiendo de las moléculas que estén expresando, pueden originar tolerancia en las células autorreactivas. Entonces, cuando no hay o se pierde la tolerancia, surge la autoinmunidad, y si esta autoinmunidad se traduce en daño, vamos a hablar de enfermedades autoinmunitarias, que es algo que vamos a analizar en clases posteriores. Pero mientras tanto les muestro estas dos láminas que corresponden al páncreas de ratón en este caso. Acá vemos el islote de Langerhans, que es donde se produce la insulina, impecable, ¿no es cierto?, con sus células trabajando y produciendo la hormona. Y aquí hay una respuesta de tolerancia. Los antígenos de este islote son respetados, o digamos, son mantenidos. Las células que responderían a estos antígenos son mantenidas en un estado de tolerancia, ya sea por anergia clonal, por linfocitos T reguladores u otros. Sin embargo, cuando estos mecanismos no están presentes o se alteran, entonces vemos lo que ocurre con el páncreas del ratón. Fíjense ustedes que lo que queda
del islote de Langerhans es este pichinto que está aquí, este poquitito, y todas estas pelotitas negras o oscuras son linfocitos que están literalmente destruyendo el islote de Langerhans de este ratón, produciendo entonces una diabetes mellitus insulino dependiente. Entonces ustedes pueden ver que cuando estos mecanismos de tolerancia que hemos descrito no se producen, entonces el sistema inmune es capaz de destruir a los tejidos propios. Y eso es lo que vamos a ver más adelante cuando veamos enfermedades autoinmunitarias. Y con esto terminamos esta presentación. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna observación que ustedes quisieran hacer. Voy a dejar de compartir pantalla para que podamos conversar sobre el tema. Todavía nos queda algo de tiempo. 10 minutos. Se aceptan preguntas, comentarios. A ver si alguno de los gatos hacen preguntas. Doña Antonia, doña Ale, doña Daniela, don Eduardo, don Cristóbal, Paola, Ivette. Diga, Sebastián, te voy a poner un nombre, Sebastián, otro nombre. ¿Sabes cómo te voy a nombrar? Te voy a nombrar Sebastián el Único. ¿Qué te parece? ¿Ah? Ya, Sebastián el Único, ¿qué quiere decir usted? Una de los mecanismos era inducir como la energía. La energía era como la que no respondían, ¿no es cierto? Claro, la energía es que se queda callado, digamos. Ese estado es reversible, ¿o no? Claro, la tolerancia, o sea, como yo les dije al principio de la clase, la tolerancia es una respuesta inmunológica, por lo tanto, empieza y tiene que ser mantenida el linfocito en estado de tolerancia para que persista, porque es una respuesta que tiene un inicio, una evolución y un término, ¿sí? Como toda respuesta inmunológica. Está autorregulada. De manera que tú puedes tener el caso de una persona que es absolutamente normal y a los 39 años o 50 años o cualquier momento se produce un quiebre de la tolerancia a un antígeno propio y la persona desarrolla una tiroiditis autoinmune, por ejemplo. ¿Te fijas? ¿Qué te parece, Sebastián, el Único? Súper, o sea, como súper impresionante, la verdad. Peligroso, ¿ah? Peligroso. ¿Ya más preguntas, chiquillos? Yo tengo una duda. ¿Quién? Yo, Iván. No te veo, Iván. Escucha. Ya, habla más, habla. Ahí te vi, ahí se marcó, ya. La tolerancia ocurre cuando se presentan antígenos propios, ¿cierto? O sea, puede ser en condiciones normales, claro, o sea, somos tolerantes a nuestros antígenos propios, pero se puede inducir experimentalmente también. Es que se puede... Es que, a ver, no sé cómo explicarme. A ver. ¿Se puede inducir la tolerancia sobre un linfocito cuyo TCR no calza con un antígeno propio? Sí, claro, de hecho se hace. Hay algunos tratamientos que se hacen con respecto a las alergias, por ejemplo, con los alergenos, que son no propios. Los alergenos son antígenos que producen daño por un mecanismo de daño tipo 1. Y hay algunos tratamientos que consisten en inyectar estos antígenos en determinadas condiciones para producir tolerancia a ese antígeno y que el paciente no tenga más alergia a ese antígeno. Claro, por vía oral o intravenosa, si lo nombró, ¿verdad? Claro. Lo otro que se produce tolerancia también a los antígenos de microorganismos que no son, que son
microorganismos que viven normalmente en nuestro sistema digestivo. Esos microorganismos, existe tolerancia hacia ellos de parte del sistema inmune y no los afecta. ¿Ves? O sea, si tú inoculas el mismo experimento que te mostré de Weigel muestra que se puede inducir tolerancia a un antígeno que nada que ver con un propio, porque entre el buey y el buey y el ratón no hay muchas semejanzas que digamos. Claro. Muchas gracias, profe. Ya, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿Profe? ¿Quién? Sí, diga. Yo tengo una duda que en eso mismo que estaba conversando, que lo mencionó los factores que promueven la tolerancia, dijo que estaba la persistencia en el hospedero. ¿Pero eso sería para cualquier antígeno que esté mucho tiempo en el hospedero? No, o sea, en general, esas son generalidades, o sea, los antígenos que están permanentemente estimulando hacia la tolerancia al sistema inmune mantienen la tolerancia hacia ese antígeno. Son antígenos ubicuos, por ejemplo, los factores de coagulación, los factores del complemento. Piensa tú que toda molécula con un cierto grado de complejidad o pegada a una molécula con un cierto grado de complejidad es un antígeno. Entonces, el sistema inmune está conviviendo, entre comillas, con antígenos en forma permanente. Entonces, tiene que haber mecanismos de mantención de la tolerancia hacia esos antígenos. Pero eso igual ocurre con antígenos que sean patógenos, con algunos, ¿o no? Es que todo depende, no sé si ustedes se habrán dado cuenta hasta el momento, pero el resultado el resultado de respuesta inmunológica depende en gran medida de la manera como se presenta el antígeno al sistema inmune. Entonces, dependiendo de las moléculas que interactúan, moléculas que están pegadas en la membrana de la célula y moléculas solubles que son las citoquinas, dependiendo del ambiente que existe en esa presentación de antígeno, el lugar donde ocurre, etcétera, etcétera, dependiendo de las circunstancias en que el antígeno es presentado al sistema, va a ser la respuesta que se obtenga. ¿Te fijas? Entonces, cuando uno conoce todas las moléculas que participan en las distintas instancias de la respuesta inmunológica, en el reconocimiento a través de la inmunidad innata, en el procesamiento, en la presentación, en el reconocimiento de la inmunidad adaptativa, en la proliferación, en la diferenciación y en la respuesta efectora, cuando tú conoces toda esa burocracia interna que hay de moléculas que interactúan, de mensajes que se dan, de que van y que vienen, tú vas a tener una determinada fin en la respuesta. Va a ser una respuesta potente, va a ser una respuesta poco intensa, va a ser una respuesta efectora, va a ser una respuesta de tolerancia, o va a haber una falta de respuesta, etc. Entonces todo depende de cómo interactúen todas estas moléculas. Y obviamente el objetivo final de mucha investigación que se hace en inmunología es poder manipular al sistema inmune desde afuera para lograr, digamos, disminuir, por ejemplo, una respuesta autoinmunitaria o para lograr exacerbar una respuesta contra microorganismos, etc. O sea, manejarla desde afuera. Eso es lo que muchos inmunólogos quieren. Con medicamentos o con procedimientos. Por ejemplo, te nombro algo que ustedes también van a conocer. Existen en desarrollo y se aplica inmunoterapia del cáncer, por ejemplo, donde se instruye a las células dendríticas a actuar de una manera determinada para lograr activar a los linfocitos para que vayan y eliminen al tumor, ¿te fijas?
Entonces lo que nosotros requerimos, y ustedes, las personas que trabajen por lo menos en el área del bioanálisis clínico y de morfo, van a tener la oportunidad de trabajar en este interesante campo de la medicina, o sea, de la inmunoterapia, etcétera, etcétera. Van a medir cómo es el estado inmunológico de los pacientes. Todo eso va a tener que ver con ustedes. ¿Alguna otra pregunta? Yo les voy a subir esta clase sin audio como PDF para que puedan mirar bien los monitos y ver. Yo les recomiendo que estudien primero los conceptos generales y después vayan al detalle, pero observen las figuras con cuidado, ya las flechitas y las moléculas que aparecen y todo lo demás, y vayan sacando conclusiones, y de esa manera van a poder estudiar este tema que no es fácil. O sea, yo reconozco que esta es una de las clases más complicadas de esta asignatura. Bien, si no hay más preguntas, y siendo exactamente 1 minuto para las 10, vamos a dar por terminada esta sesión.